Tratemos el tema, la fe bíblica, el poder de la fe bíblica. Leamos en Hebreos, capítulo 1, versículo 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Muerto aún, habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué maravilloso, hermano. Por la fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le temen, de lo que le buscan. La Biblia nos enseña que la fe es la confianza con la cual la humanidad debe responder a la revelación que Dios hace de sí mismo. Dice Romanos 1, 19 al 20, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ese cambio de la verdad de Dios por la mentira comenzó en Edén, con el primer hombre, Adán. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que es Dios el que inicia la relación entre los seres humanos, y por tanto Dios espera que las personas le respondamos confiando en Él, con una fe genuina que le agrade, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo dice en Hebreo, lo leímos en Hebreo 11:6. Pero el primer hombre, por el cual venimos todos los seres humanos, hizo lo contrario y cambió la verdad de Dios por la mentira del diablo. La falta de confianza en Dios fue el primer pecado de la humanidad. Miremoslo en Génesis, capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es la verdad de Dios, la infalible verdad de Dios.
Ahora vamos a Génesis 3, 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. La primera mentira, Dios dijo que coman de todo y el diablo le está diciendo que Dios le dijo que no coman. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Podemos comer. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni le tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán. Ahí está, el segundo cambio de la verdad por la mentira. Primero Dios le mandó que coman de todos los árboles. Satanás le dice que Dios le mandó que no coman. Y aquí le dice que van a morir. Pero Satanás le dice a la mujer: no morirán. Dios dijo que morirán y el diablo que no morirán. Sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oye, le hizo una promesa tremenda. Y así hay mucha gente que caen hoy en el mundo. Cuando Satanás le ofrece algo, le hace alguna oferta de dinero o de fama, cambian la verdad de Dios por la mentira. Esto es la palabra verdadera de Dios contra la palabra mentirosa del diablo. No nos equivoquemos, hermano. Contra la palabra mentirosa del diablo. Pero Adán y Eva creyeron en la mentira del diablo y dudaron de la verdad de Dios. Y dice el versículo 6: y vio la mujer que era bueno para comer y agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira del diablo. A partir de ese momento, todos los seres humanos descendientes de Adán quedamos separados de Dios, enemigos de Dios, destituidos de la gloria de Dios, porque la falta de confianza en la palabra verdadera de Dios es pecado. El pecado separa al hombre de Dios, de tal manera que Dios no lo oye, y lo confirma el profeta Isaías en el capítulo 59 y el versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y lo confirma el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31. Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hacer la voluntad de Dios es obedecer su palabra, creer en su palabra y tener confianza en Dios. Creer la palabra de Jesús, que son la misma palabra de Dios Padre, significa tener fe en Dios. Vivir por fe. Gloria a Dios. Y así lo confirma el profeta Habacuc. En ese orden, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo
nutre nuestra fe en Dios por medio de Él a favor de la humanidad que tanto la necesitamos. Dios provee evidencia confiable por la que dice que lo hace para darse a conocer. Por eso es que la fe bíblica agrada a Dios. Yo quiero aclarar, antes de continuar, que cuando Dios le dio la orden a Adán, cuando Dios le dio la orden a Adán de no comer del árbol que está en medio del huerto, todavía Eva no existía, y lo podemos leer en el versículo 18 del capítulo 2. Continuemos. La mayoría de los seres humanos creemos más la mentira del diablo que la verdad de Dios. En otra palabra, creemos más lo que dice el hombre que lo que dice Dios. Yo fui uno de esos hombres. Otra enseñanza clara de la fe, la que tenemos en el libro de Habacuc. El justo por la fe vivirá. La nación de Judá enfrentaba una enorme amenaza para su existencia futura, porque le habían faltado a Dios, habían cambiado la fe en Dios y la pusieron en los ídolos. Cuando Jehová levante a los caldeos para castigarla, y cuando Habacuc habla con Dios, Dios le responde. Mis queridos hermanos, Dios le responde: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará un tiempo, mas se apresura el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios le hace la promesa y nos enseña que si tenemos fe y confianza en Dios, viviremos, porque Dios nos ve sin pecado, justificado por la fe. Y es muy importante, Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe es la clave para entender que nuestro Dios se relaciona con las personas a las que Él justifica por la fe. Y lo confirma el Espíritu Santo en el libro de los Hebreos, el capítulo 10, los versículos 35. Nos dice: no pierdan pues vuestra confianza, vuestra fe, que tiene grande galardón. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, indispensable, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y sigue diciendo: porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, tengan la promesa. Oiga, qué lindo es. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocede, no agrada a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos
de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pregunto, ¿en cuál de los dos grupos estamos? ¿De los que retroceden para perdición o de los que perseveran para preservación del alma? Quiero decir aquí que no es que la salvación se pierde, es que muchas personas creen en vano. Entonces nos manda a examinarnos, que nos examinemos para estar seguros si estamos en la fe. Dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si están en fe, pruébese a vosotros mismos. O no se conocen a vosotros, que Jesucristo está en vosotros. Necesitamos, Señor, conocernos, queridos hermanos. Necesitamos conocernos a nosotros si realmente estamos viviendo en fe y por la fe, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tenemos fe en la palabra de Dios, creemos que todo lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, nos cuenta la fe por justicia y nos justifica. Y es muy importante estar justificado. Dijimos que cuando Dios nos justifica es porque antes éramos enemigos, separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Entonces quedamos libres del pecado. En el libro de Génesis, capítulo 15, los versículos 4 al 6, se nos enseña que Dios justificó a Abraham porque le creyó. Y dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Se está refiriendo a Eliezer, que era el siervo de Abraham. Y entonces Abraham le dice a Dios que lo heredará a su siervo porque no tiene heredero. Entonces Dios lo lleva afuera y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si la puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Gloria a Dios, alabanza a Dios. Y lo confirma el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo en Romanos 4:2 al 6. Perdóneme, 2 al 4. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Yo le añado, porque nadie puede glorificarse por obras. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¡Qué maravilla! Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y te lo repite en Gálatas 3:6. Así creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¡Qué maravilla! En Romanos 4:16 y 25 nos enseña, por tanto, es por fe, para que sean por gracia, a fin
de la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también la que es de la fe. Y aquí cuando dice los que son de la ley se refiere al pueblo de Israel, sino para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y ahí se refiere a Génesis 17:17, que para ellos era imposible tener hijos. Abraham tenía casi 100 años y Sara era mayor también y estéril. Sigue diciendo en Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Se lo dijo en Génesis 15:5 en adelante. Dice: y no se debilitó en la fe al considerar su tiempo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Qué importante, hermano. No nos equivoquemos, no nos engañemos. Plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. La fe tenía convencido a Abraham, de tal manera que lo fortaleció en fe, dando gracias a Dios. Plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual, su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó a los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y así cierra el capítulo 4 de Romanos, que Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso nos enseña en el capítulo 5, abre: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros, todos los hijos de Dios, debemos poner en alto, en primer lugar, la manifestación del Evangelio y aprender del apóstol Pablo, cuando dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Se revela por fe y para fe. Como está escrito:
mas el justo vivirá por fe. Todo el contenido del Evangelio está fundado en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. En el Nuevo Testamento, la fe sigue siendo una respuesta personal de confianza a la revelación que Dios hace de sí mismo por medio de Jesús. La vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. La fe nos da poder para creer todo lo que Dios ha revelado en Cristo Jesús, el Dios encarnado, como dice en 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, gloria a Dios, y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesús es el medio para conocer al Dios Padre, para tener, no se pierde, hermano, para tener vida eterna. Y lo confirma Juan en el capítulo 17 de su Evangelio. Capítulo 17, versículo 2 y 3. Como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida a todos lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Si nos preguntamos, ¿cómo podemos conocer a Dios si no lo vemos? El Espíritu Santo nos da la respuesta por medio de Pablo. Recuérdense que leímos en Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce le fue manifestado, porque Dios se lo manifestó. ¿Y cómo se lo manifestó? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. No podemos ver su deidad ni su poder, pero se reconocen, se conocen por medio de la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero tenemos que tener fe en la palabra de Dios, dice Hebreo 11:3. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? ¿Cómo lo podemos conocer? Bueno, lo conocemos por el testimonio que nos da la Escritura, la palabra de Dios. Juan 5, 37 y 40. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque al que Él envió, ustedes no creen. Gloria a Dios. Entonces dice, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo podemos creer a Jesús
escudriñando las Escrituras y creyendo lo que está escrito en ella, no cambiando la verdad de Dios por la mentira, como hizo Adán. Todos los que creemos y necesitamos conocer de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo está en la Biblia, la palabra de Dios. Solo tenemos que creerla con fe para tener vida eterna. Y lo dice Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto le digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aprendamos a vivir por fe y con fe. La fe en Jesús tiene poder para librarnos de la condenación del pecado y de la muerte. Y nos da poder para vencer al diablo. Y si lo dudan, lean Efesios, capítulo 16, versículo 16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos del maligno, el diablo. Necesitamos la fe para todo, porque la fe tiene poder para librarnos del poder del diablo. Así que, mis queridos hermanos, no les voy a coger más tiempo, pero en la próxima, si el Señor lo permite, hablaremos de el poder de la fe en la justificación. La obra de la fe en la justificación. Que Dios nos bendiga. Que así sea.